Buenos días para todos. Hoy, domingo 23 de marzo del 2025, estaremos compartiendo una vez más la palabra de Dios, el pan de vida. Y esta vez lo vamos a hacer en la primera carta de Juan, capítulo 4. Dice el versículo 20 del capítulo 4 y el versículo 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, es decir, de Jesucristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, son dos cosas que van totalmente de la mano. Dos cosas que van unidas. El amor a Dios y el amor a los hermanos. Ese es el mandamiento nuevo que Jesús le dio a sus apóstoles y por ende nos los transmite a nosotros hoy a través de su palabra. En Juan capítulo 13, versículo 34 y el versículo 35, Jesús le dijo a sus apóstoles, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Sí, Señor. La forma como Jesús amó a sus discípulos y la forma como Jesús nos ha amado a nosotros es la forma en la que el Señor nos manda también a nosotros a amarnos unos a otros, amarnos entre nosotros. ¿De qué manera amó Dios a sus discípulos? Bueno, estuvo dispuesto al sacrificio en todos los aspectos. Se sacrificó físicamente, en tiempo, en hora. Jesús estaba con ellos, dispuesto a servirles, a ayudarles, a darles, a alimentarlos, a enseñarlos. Dedicó tiempo para formar en sus discípulos el amor, la enseñanza más valiosa que puede existir en todo el universo, el amor. Y al final entregó su vida en el Calvario, no solamente por los discípulos, sino también por todo el mundo. Pero les demostró el amor hasta el final, sacrificando todo por ellos, sirviéndoles. Se entregó al servicio. No que era el sirviente de ellos, pero les servía a ellos. Y vemos que esta fue la enseñanza que les dio cuando les lavó los pies en Juan capítulo 13. Ellos no entendían el por qué él estaba lavando los pies siendo el maestro. Y él les dijo, si yo siendo el maestro y el Señor les he lavado vuestros pies, una enseñanza les estoy dando para que así como yo hago, ustedes también hagan. Y estaba hablando del verdadero amor que debe unir a los hermanos hijos de Dios. El amor servicial, sacrificial. Decir de palabras que amamos, pues cualquiera puede decirlo. Todos podemos decirlo. Hermano, yo te amo. Pero entregarse al servicio de los hermanos, estar dispuesto a perdonar las ofensas de los hermanos, estar dispuesto a volver a restaurar las relaciones entre los hermanos que por algunas circunstancias se rompen. Eso es el verdadero amor. Y es lo que la Biblia nos enseña. Fíjese cómo dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque la pregunta de Juan es, ¿cómo podemos verdaderamente demostrar que amamos a un ser que nunca hemos visto cuando no le demostramos amor a aquellos seres que sí estamos viendo todos los días continuamente? Porque el verdadero amor se manifiesta en el servicio
especialmente a nuestros hermanos y también al prójimo, porque esos son los dos grandes mandamientos. El primero es el mayor, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, y luego amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús da la enseñanza del buen samaritano. Pero Juan nos dice acá, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios porque Dios es amor. Y Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios es un dador maravilloso, nos dio a su Hijo, nos dio su amor, porque su Hijo es el amor de Dios encarnado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Qué cosa tan difícil, cómo nos cuesta amarnos entre nosotros. Pero qué fácil decimos que amamos a Dios. Dice que el que ama a Dios es aquella persona que lo demuestra con hechos, amando primeramente a sus hermanos. Dice, amémonos, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjese, no necesariamente ha visto a Dios, pero lo conoce. El amor que le manifestamos a los demás, el amor que le manifestamos a los hermanos, es una forma de decir que conocemos a Dios. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No ha conocido a Dios. Y fíjese que aquí hay una parte interesante que dice acá, el que dice que está en luz, está hablando del amor de Dios, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si leemos el capítulo 1 de la primera carta de Juan, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, es decir, de Jesucristo. Y os anunciamos, Dios es luz. Jesucristo enseñó que Dios el Padre es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Aborrecer a los hermanos, sentir odio, sentir aversión, sentir envidia, sentir enojo contra nuestros hermanos que también son hijos de Dios. Fíjese que Juan nos dice acá en el capítulo 3 de su primera carta, en el versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y luego él pregunta, ¿y por qué causa le mató? Sencillo, porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Ya sabemos lo que pasó con la ofrenda de Caín y de Abel. Pero Abel sentía aversión, odio, rabia, enojo, aborrecía a su hermano Abel. Perdón, Caín aborrecía a su hermano Abel. ¿Por qué Caín aborrecía a Abel? Porque las obras de Abel eran obras de amor. Abel demostró amar a Dios. Y lo demostró amando a Dios con su ofrenda, lo demostró, y también amando a su propio hermano y a su familia. Abel era un buen hijo con sus padres. Abel era un buen hermano con Caín. Bueno, ahí se ve que si Abel hubiese sentido el odio de Caín hacia él y la rabia, que quizás lo vio, porque en el semblante de Caín se veía el enojo. En el semblante de Caín se veía la molestia que tenía hacia su hermano. Y esa molestia era hacia Dios. Y estaba molesto porque su hermano hacía cosas buenas. Su hermano amaba a Dios y lo demostraba con hechos. Pero Caín no. Caín no amaba a Dios. Caín solo pensaba en él mismo, en sus propios intereses, en lo que le convenía a él, lo que era mejor para él. Y así nos pasa a nosotros hoy. Muchos hermanos se aman tanto a sí mismos que
todo lo quieren para sí. Solo piensan en sus propios intereses, en sus necesidades, pero no piensan en las necesidades de sus hermanos. Dice la Biblia que si yo veo a mi hermano padecer necesidad y cierro contra él mi corazón teniendo cómo ayudarlo, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Decía nuestro hermano Santiago. Y si yo me siento molesto contra mi hermano porque mi hermano es una persona que ama a Dios y sus obras son justas, hace siempre lo correcto, las obras que hace son agradables a Dios y también a las personas, y yo me siento molesto por eso, entonces soy como Caín. No soy un hijo del diablo en el aspecto de que el diablo me haya engendrado, porque no es lo que está diciendo la Escritura, sino lo que está hablando es que Caín era hijo de las tinieblas, es decir, Caín actuaba de acuerdo a los principios del diablo. Dice que el diablo peca desde el principio, no hay verdad en él, es mentiroso. El diablo es un ser que odia lo bueno, odia a Dios, aborrece a Dios. El diablo es un enemigo acérrimo de Dios, el diablo es un asesino. Todo lo malo que se le pueda venir a la cabeza, eso es el diablo. Y cualquier persona que se asocia a hacer lo malo, a sentir odio, a sentir aversión, a sentir enojo contra sus hermanos, a pelearse contra sus hermanos, a criticar, a chismear a sus hermanos, a hablar mal de sus hermanos, está participando de la obra del maligno. Por eso es que está en tinieblas. Está en tinieblas, no está Dios en ese corazón. ¿Por qué no está Dios? Porque Dios no puede habitar en un corazón lleno de maldad. Y la única forma que Dios habite en nuestro corazón es que nuestro corazón esté lleno de amor. Y el Espíritu Santo de Dios, que nos fue dado para que habite en nuestro corazón. Y el trabajo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Purificar nuestro corazón, ayudarnos a limpiar el corazón, pero nosotros tenemos que esforzarnos por poner en práctica la palabra de Dios y obedeciendo a Dios. Que mi hermano me cae mal, pero voy a amarlo. Voy a luchar por amarlo. Que lo que hace mi hermano no es agradable, pero el amor que hay en mí es mayor. Y no sea, la Biblia dice en Romanos 12 que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Tenemos que luchar porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El diablo quiere llevarnos al mundo de las tinieblas, pero recuerde que Colosenses 1:13 dice que Cristo nos arrancó de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz. Nos trajo al reino de Dios, porque Dios es luz y la luz es amor. Y Dios es amor, y si amamos a Dios debemos de amar a nuestros hermanos. Del resto estamos en tinieblas como Caín. Y aunque digamos que conocemos a Dios, somos unos mentirosos porque no conocemos a Dios. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que de verdad ama a su hermano, entonces porque está en Dios. Es porque Dios está en él. Es porque de verdad es un hijo de Dios. Y no estoy hablando de que sea perfecto, estoy hablando de que sea un hijo de Dios que cada día camina hacia la perfección. Porque el Espíritu Santo, que es amor, está en él, que es el amor de Dios. Recuerde que él es amor, el Espíritu Santo es amor. Nos fue derramado en nuestros corazones. Ahora nuestro deber es luchar para poner en práctica el amor. ¿Por qué el amor? Hay que luchar para ponerlo en práctica. Porque es más fácil odiar que amar. Es más fácil matar que dar vida. Es más fácil aborrecer a alguien que quererlo. Entonces tenemos que luchar por amarlo, por quererlo, aun cuando las obras que haga no son agradables a nosotros. Y si los hermanos hacen cosas buenas como Abel, nuestro deber es apoyarlos y estar con ellos. Si un hermano sufre, debemos de sufrir con él. Si él llora, debemos llorar con él. Si él ríe, debemos reír con él. Si él se goza, pues gocémonos con él. Ahí está el verdadero amor. Entonces, el gran mandamiento de Cristo para sus apóstoles y para la iglesia es que nos amemos unos a otros. Dice que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado.
Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando amamos a Dios, lo demostramos amando a los hermanos. Si amamos a los hermanos, entonces estamos amando a Dios aunque no lo veamos. Dice, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Tú crees que tienes el Espíritu Santo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo vive en ti? Si lo crees, si de verdad estás seguro que el Espíritu Santo vive en ti, entonces desarrolla el carácter del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas. Caín asesinó a su hermano, lo mató. Y quizás tú no tengas que matar a tu hermano porque irías a una cárcel terrenalmente, te jugarían las leyes del mundo. Pero la Biblia enseña que cuando yo odio a mi hermano es como si lo estuviera asesinando, como si lo hubiesen matado, porque aborrecer al hermano es matarlo, asesinarlo. A los ojos de Dios es un asesinato. Y debemos arrepentirnos de ese asesinato de todo corazón. Eso es grave. Aborrecer a un hermano, pelearse con un hermano, estar enojado con un hermano es muy grave. Es una situación de vida o muerte. Hay que reconciliarse con Dios, hay que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al hermano y amarlo de verdad y empezar a hacer cosas que demuestren que de verdad lo amamos, porque no es decirle al hermano te amo hermano, es demostrarle al hermano con nuestros hechos que nuestro amor es genuino, es verdadero y que de verdad Dios vive en nuestros corazones. Dice que nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios ame también a su hermano. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, estar en luz es estar conectado en comunión perpetua con Dios a través de su palabra, obedeciendo sus mandamientos. ¿Pero de qué mandamientos estoy hablando? De los que Cristo nos enseñó, amar a Dios y amarnos entre nosotros como hermanos. Fíjense que en el versículo 35 Jesús le dice a los apóstoles, en esto van a conocer todas las personas que ustedes son mis discípulos cuando tengan amor los unos para con los otros. El que ama al hermano lo corrige con amor, le llama la atención con amor, le reprende con amor, le provee lo que el hermano necesita si él lo tiene, comparte con el hermano. Porque el amor habla por sí con los hechos. Así que no amemos de palabras o de lengua solamente, sino en hecho y en verdad. Recuerde lo que dice la Escritura. Que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, está en tinieblas. En verdad no ama a Dios y lo que hay en su corazón es oscuridad. Lo que hay en su corazón son cosas malignas y perversas. En pocas palabras, está asociado con el diablo. Es un socio del diablo. Y aunque vaya a la iglesia, se congregue, escuche la palabra, escuche las alabanzas y lea la Biblia, si no dispone el corazón para perdonar y para amar, simplemente es un hombre o una mujer que anda en tiniebla porque las tinieblas le han cegado y no sabe a dónde va. Pero con Dios no está caminando. Olvídese de eso. Con Dios no está caminando. Muy lejos está de estar caminando con Dios. Así que el mensaje hoy es, arrepintámonos, arrepiéntase si usted está enojado con su hermano, si está odiando a su hermano, si siente alguna aversión por su hermano, si siente algún rechazo, si hay algo en su hermano que no le agrada, arrepiéntase, hable con su hermano, perdónelo, porque recuerde una cosa, quizás las cosas que usted ve en una persona que le molestan a usted son de las mismas que usted adolece también. Y quizás el hermano que le ha demostrado amor a usted lo ama aun cuando sabe que hay cosas en usted que lo irritan, pero aún así el hermano se acerca y le demuestra el amor. Recuerde que todos necesitamos corregirnos unos a otros para poder amarnos unos a otros
y para poder protegernos, cuidarnos y estar dispuestos a servirnos unos a otros. Porque de eso se trata el amor, el servicio incondicional y sacrificial, el sacrificio, estar dispuesto al sacrificio. Entonces, hermanos queridos, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada al diablo y haber vivido nosotros en el mundo de las tinieblas. Ahora estamos en el reino de la luz. Ahora sirvamos a Dios con nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestros miembros, con nuestra boca, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Que todo nuestro ser sea para el servicio a Dios y a los hermanos. Bendiciones. Dios me les bendiga.